Buenas tardes. Hoy vamos a analizar los gráficos de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el primer caso nos vamos a enfocar en los de movimiento rectilíneo uniforme, recordando que cuando el movimiento es rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Es decir, el objeto que se está moviendo va a cambiar su posición a la misma tasa con respecto al tiempo. Es decir, el cambio en la posición con respecto al tiempo va a ser siempre el mismo. Si de los 0 al primer segundo el objeto avanzó 5 metros, del segundo 1 al segundo 2 también va a avanzar 5 metros. A eso se refiere con que la velocidad sea constante. El objeto recorre intervalos de espacio o distancias iguales en tiempos iguales. Y si la velocidad es constante, por ende la aceleración es nula. Recordemos que la aceleración es un cambio en la velocidad, ya sea que el objeto aumente la velocidad o la disminuya. Pero como la velocidad es constante, el objeto ni la aumenta ni la disminuye, siempre la mantiene igual. Por lo tanto, la aceleración es nula, es decir, cero. Entonces, primero vamos a analizar el gráfico de X versus T, donde X me representa la posición y T me representa el tiempo. En este caso, el tiempo siempre se va a ubicar en el eje horizontal y la posición, pues, en el eje vertical. Entonces, con este gráfico hay dos cosas muy importantes. Uno puede determinar la distancia recorrida por el objeto leyéndolo directamente del gráfico. Por ejemplo, acá estamos en 0. Por ejemplo, que acá sea 3 y que acá sea 1. Entonces, si yo les digo a ustedes, si esto lo separamos en tramos distintos, el primer intervalo del movimiento, el segundo intervalo del movimiento y el tercero, ¿qué sucede? Sucede que yo puedo leer directamente del gráfico la distancia recorrida por el móvil. Lo puedo ver directamente del gráfico. Por ejemplo, en el primer intervalo, vamos a ver las distancias. Distancia en el primer intervalo. El objeto estaba a los 0 metros, se movió hasta los 3 metros. Entonces, de 0 a 3, ¿cuánto hay? ¿Qué es lo que uno hace? Posición final menos posición inicial. Posición final 0, posición final 3 y posición inicial 0. Entonces, 3 menos 0 es igual a 3. Vamos con el siguiente. En el intervalo del movimiento 2. ¿Qué pasó? Que en ese intervalo del movimiento el objeto lo empezó a los 3 metros y lo terminó a los 3 metros. Si yo empiezo y termino en la misma posición, ¿qué es lo que sucede? Que yo acá no me estoy moviendo. El objeto nada más estuvo detenido a los 3 metros durante una cantidad de tiempo. Pongámosle acá 2, 4 y acá 5. ¿Qué es lo que pasa? Que en el intervalo 2 el objeto estuvo quieto durante 2 segundos. Entonces, ¿cuál es la posición final? 3. Posición final 3. Posición inicial 3. Entonces 0. Acá se me ha olvidado metros y metros. Y en el intervalo número 3, ¿qué es lo que sucede? Ahora sí, el objeto se volvió a mover. Entonces yo puedo determinar la distancia, de nuevo, leyéndolo directamente del gráfico. Entonces la distancia en el intervalo 3 es posición final de nuevo, menos posición inicial. Y vamos a ver, ¿dónde terminó el objeto el recorrido? En 1. Esa fue la posición final. Entonces va a ser 1. ¿Dónde inició el objeto el recorrido? ¿Cuál es la posición inicial? 3. Esto me da menos 2 metros. Sin embargo, recuerden que no existen distancias negativas. La distancia es un escalar. Solo importa la magnitud y la magnitud de una distancia no puede ser negativa. Por lo tanto, esto lo que hago es ponerlo en valor absoluto
¿Para qué? Para que se me transforme a positivo. Por lo tanto, la distancia total va a ser pues la distancia del tramo 1 más la distancia recorrida en el tramo 2 más la distancia recorrida en el tramo 3 del movimiento. 3 más 0, 3, y 3 más 2, 5 metros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en un gráfico de posición versus tiempo, yo también puedo calcular el desplazamiento. Recordemos diferenciar muy bien el desplazamiento y la distancia recorrida. La distancia recorrida es la medida de la trayectoria que yo hice. Si yo hice un recorrido de ida y vuelta 20 veces, pues la distancia recorrida es multiplicar el espacio que yo recorrí pues, por 20, ¿verdad? Porque pues hice el recorrido de vuelta 20 veces. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el desplazamiento? Que el desplazamiento es diferente. Recordemos que el desplazamiento es la medida de una línea recta que une el punto inicial del movimiento con el punto final del movimiento. Entonces, ¿cuánta distancia hay o cuánto espacio hay entre el punto inicial del movimiento y el punto final del movimiento? Entonces, habíamos visto anteriormente que la distancia total era de 5 metros. Pero ahora vamos a ver cuánto es el desplazamiento total. El desplazamiento total lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Ir calculando los desplazamientos tramo a tramo y después hacer la suma vectorial, o viendo nada más la posición del punto inicial y la posición del punto final. En este caso voy a hacerlo por ambos métodos para que ustedes pues lo tengan ambos métodos claros y después elijan ustedes cuál les parece más sencillo para realizarlo. En este caso vamos a hacer el desplazamiento. Entonces esta es la distancia total recorrida, recordemos lo que calculamos anteriormente. Ahora vamos a hacer el desplazamiento en el tramo 1. Desplazamiento, recordemos que es posición final menos posición inicial. Solo que ahora el desplazamiento sí puede ser positivo o negativo, porque el desplazamiento ahora es un vector, sí me va a interesar la dirección. En este caso, si tomamos como referencia que todo lo que se mueva hacia la derecha es positivo y lo que se mueva hacia la izquierda es negativo, pues si me da un desplazamiento positivo fue que el móvil se movió de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y si me da negativo es que el móvil pues, se movió de derecha a izquierda. Entonces, el desplazamiento en el tramo 1, vamos a ver, posición inicial, acá en 0 metros. Posición final en 3, entonces el desplazamiento en el tramo 1 será final 3 menos inicial 0, pues esto será 3 metros. Desplazamiento en el tramo 2 será posición final en el tramo 2, recuerden, tramo 1, tramo 2, tramo 3. Desplazamiento en el tramo 2, posición final, ¿dónde terminó él? En 3. ¿Dónde lo inició él? En 3. Entonces, posición final, posición inicial, y esto me da 0 metros. Y desplazamiento en el tramo 3. Ahora sí, acá mucho ojo con los signos. Porque ahora en el tramo 3, ¿cuál fue la posición final? ¿Dónde terminó él? Acá. ¿Y cuánto vale esto? 1. Entonces, la posición final ahora es 1. La posición inicial, ¿dónde inició el tramo 3? Acá, a los 3 metros. Entonces, 1 menos 3, 2 metros negativos. ¿Qué significa negativo? Como lo expliqué anteriormente, significa que el objeto se está moviendo, según este marco de referencia que tomamos, hacia la izquierda, ¿no? Hacia lo que yo determiné que era negativo. Ok, entonces, ¿cuál sería el desplazamiento total? Acá, recordemos, el desplazamiento es un vector. Entonces, ¿cuál sería el desplazamiento total? Pues, el desplazamiento en el tramo 1, más el desplazamiento en el tramo 2, más el desplazamiento en el tramo 3. Entonces, el desplazamiento total será, en el tramo 1 es 3, más en el tramo 2 es 0, más el desplazamiento en el tramo 3, que es menos 2. Entonces aquí sería más menos 2.
ya sabemos que cuando hay un más y un menos juntos, cambia a resta. Entonces me quedará 3 más 0, pues es 3. Y 3 más menos 2 es 3 menos 2. Entonces el desplazamiento total será de 1 metro positivo. ¿Qué quiere decir? Que el objeto va a quedar 1 metro hacia la derecha, según este marco de referencia. Al finalizar el movimiento, el objeto va a tener 1 metro hacia la derecha de donde lo había iniciado en t igual 0, que fue donde empezamos a analizar el movimiento.